además le dije, usted que compartió coalición conmigo, se lo dije a la Fernanda Villegas también, usted que compartió coalición conmigo, no nos vengamos a hacer los lesos ni los buenistas. Pinochet volvió por razones humanitarias de Londres y lo pidió un canciller socialista y un presidente demócrata. El negocio de los derechos humanos, ¿en qué momento se convirtió en que hay abogados que ganan miles de millones de pesos por pedir indemnizaciones al Estado? Cuando gana José Antonio Cast, uno empieza a escuchar los mismos discursos, o sea, que la gente es idiota, que la gente no entiende, entonces un desdén, una mirada de la superioridad moral. Sí. Uno de los grandes problemas que tiene hoy la izquierda y que va a tener que definir para bien o para mal es si apoya o no apoya de corazón el desarrollo capitalista de la sociedad. No, ese es el problema, no hay otro. Es que ese es el punto. Yo creo que Chijón da en el clavo. Hace mucho rato la izquierda ha tenido distintas teorías en donde no ha podido reconciliarse con que el capital finalmente es muy relevante para la gente. Sí. O sea, de hecho, perdona, es el comienzo de los autoflagelantes con los autos... O sea, el momento en que la Concertación establece ese parteagua que yo decía el 2002, en abril, empieza mucho antes. Autocomplaciente y autoflagelante. Eso fue en el gobierno del presidente Lago. O sea, hacia fines del gobierno del presidente Lago, quien éramos autocomplacientes. Lo estamos haciendo la raja, pero lo estamos haciendo la raja con una cuestión en la que no creemos. Es una cosa en la que era más complejo lo de los autocomplacientes, porque estamos en esto, no creemos en esto, pero seguimos en esto. Y yo creo que en este gobierno ha sido maximizado por tener pega en el Estado, estando y sin creer nada. A ver, uno se junta con gente que trabaja en el gobierno y yo no sé cómo trabajan en el gobierno. Están en desacuerdo con todo, entonces uno dice, bueno, y si está en desacuerdo con todo... Pero eso básicamente tiene que ver con las culpas de algunos sectores políticos respecto de cómo se llevó adelante la transición. O sea, en el fondo que seguiste adelante con el modelo económico de la dictadura, seguiste adelante con la constitución de la dictadura, la cuestión funciona, la cuestión a la gente le gusta, a la gente le gusta, la cuestión crece. Oye, pero ¿por qué le gusta esto? Entonces hay un tema de culpa y de por medio. Hay un discurso también de la izquierda que ha sobreexcitado y sobrecalentado ya demasiado el tema de la dictadura. Estamos a 50 años del golpe de Estado, más de 50 años. Verdad y justicia evidente, y buscar a los familiares de detenidos y todo eso es un elemento importante en una democracia. Se hizo. Que además se hizo. Pero hay una suerte como de monopolio moral de la izquierda. A mí la otra vez me ocurría en Sin Filtro que Fidel Espinosa me dice, pero ¿cómo tú puedes estar apoyando a José Antonio Cast en esto, que un pinochetista? Primero, el sí y el no ocurrió yo tenía 8 años. Luego le dije, perdone, pero el monopolio del buenismo, el monopolio de los derechos humanos, no lo tiene la izquierda. Lo tiene también la derecha. Y además le dije, usted que compartió coalición conmigo, se lo dije a la Fernanda Villegas también, usted que compartió coalición conmigo, no nos vengamos a hacer los lesos ni los buenistas. Pinochet volvió por razones humanitarias de Londres y lo pidió un canciller socialista y un presidente demócrata cristiano. Así es. Al principio del gobierno del presidente Erwin se protegió a Erich Honecker con la Margot Honecker, que vivieron en La Reina hasta que se murieron. Entonces, sin pagar un día, asesinos de primera naturaleza. Entonces, este monopolio del buenismo, y que después se trasladó a las causas identitarias, este monopolio del buenismo, a la gente la cansó. Porque yo creo porque tú vas a un debate y lo primero nosotros en Sin Filtro nos reímos 10, 15 minutos para que apareciera Pinochet. Entonces, la otra vez había un cabro. Un concurso. ¿Cuánto nos demoramos? Lo enfrenté, empieza con el tema, que Pinochet, que usted, la dictadura. Perdón, en mi casa se opusieron a la dictadura, votaron que no. Mi casa fue un centro del comando del no. Mi casa fue allanada por la CNI. Por lo tanto, no veo la contradicción. La vida es larga, ha pasado mucho rato de eso. El mundo ha cambiado. Pero que no tiene... Las perspectivas han cambiado. Entonces, como monopolio de los derechos humanos, cuando además tú te encuentras
con que el último año el Consejo de Defensa del Estado está llegando a transacciones brutalmente altas, que las pagamos todos los chilenos. Y bien rápidas. Y bien rápidas en caso de derechos humanos. Entonces, ¿hasta qué punto, como decían los argentinos, y no Milei, ni tampoco la derecha argentina? Hay un gran libro de un periodista argentino que se llama El negocio de los derechos humanos, en qué momento se convirtió en que hay abogados que ganan miles de millones de pesos por pedir indemnizaciones al Estado, que es un derecho, nadie está diciendo que no. Pero cuando esto se convierte como en una suerte de... Una industria, y además ese monopolio muy desagradable. A mí te decía, este cabro un día empezó que Pinochet a los 10 minutos había nacido el año 2008, o sea, 2 años después de que Pinochet había muerto. Pinochet murió el año 2006, o sea, van a ser 18 años. Entonces uno dice, interesante como historia, uno puede leer el informe de la comisión investigadora del primer gobierno del presidente Carlos Ibáñez y las violaciones a los derechos humanos que se cometieron ahí. Ojalá nunca más vuelva a pasar en Chile, pero está bien. Pero aquí también hubo un monopolio que llegó incluso recordemos lo que le ocurrió a Sergio Mico durante el estallido, a plantear acusaciones constitucionales contra el presidente de la República, una de ellas, por violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La violación sistemática no es cualquier cosa. Que yo doy una orden para... claro, esto en el derecho internacional. La violación a los derechos humanos ocurre todos los días en el país. Un agente del Estado está ocurriendo en las cárceles, está ocurriendo en distintos lugares. Pero que la autoridad en una política de Estado, de exterminio, de instrucciones a agentes del Estado para que apliquen una política sistemática de violación de derechos humanos es algo que no ocurrió, y eso fue objeto de una acusación constitucional contra el presidente que estuvo muy cerca de ser aprobada. Entonces uno dice, ese monopolio a la gente la empezó a cansar, y el monopolio también de la violencia y de no poder resolver las cosas por la vía pacífica, democrática. Fíjate que es una cuestión que seguramente la izquierda va a tener que repensar y ver, porque el estallido social va a ser algo que lo van a tener pegado ahí encima, no tanto por el protagonismo, sino por haber avalado cosas. Yo otro día pensaba... La violencia acotada. Claro, o sea, ¿qué culpa tenían 2, 3 viejos que estaban arriba de un auto, que les patearon en el auto, se lo escupieron porque no querían bajar a bailar? No, porque era entretenido, que querían hacer la revolución así. Y les pareció simpático, una diputada que dijo que le parecía simpático humillar a los adultos mayores, gente que le pareció simpático, es fantástico andar diciendo que había centros de tortura en Baquedano y una serie de cosas. Entonces, como que una senadora electa, entonces uno dice, bueno, esa izquierda todavía no hace una reflexión respecto de su actitud, no quizá como protagonismo de la violencia como tal, porque la violencia como tal terminó cooptando la manifestación legítima de la gente, pero aquí también hubo sectores de la izquierda política que coquetearon con la idea de sacar a un presidente de la República. Déjame agregarte un elemento respecto a esa clase media que está tan golpeada después del estallido social. Esa izquierda tenía un desdén, un desprecio muy brutal. O sea, cuando se ganó el rechazo, era porque ellos eran la avanzada vanguardista que iba más adelante que el pueblo. Cuando gana José Antonio Castro, uno empieza a escuchar los mismos discursos, o sea, que la gente es idiota, que la gente no entiende, entonces un desdén, una mirada de la superioridad moral. Sí. Lo de Giorgio Jackson no es una casualidad, es una frase que marcó a este gobierno. Y que lo cree. Y que lo sigue creyendo. Sí. Y que lo sigue creyendo absolutamente, que lo sigue creyendo este gobierno. Sí. Oye, ¿qué tiene que hacer el socialismo democrático frente a esto? Lo decía hace poco Gabriel, están en la idea de, una federación, hay que separarse del Partido Comunista, del Frente Amplio, recomponer la concertación. El Partido Socialista hoy parece más cercano al PC que a ese núcleo. Por razones políticas inmediatas, pero no mirando el mediano y largo plazo. Lo que tiene, creo yo, lo que hacer la izquierda es recuperar la visión de crecimiento que va a ser un crecimiento y una modernización capitalista de Chile. Y eso es muy difícil de aceptar para ciertos sectores de la izquierda, porque va en contra de todo lo que le han jurado y rejurado y estudiado, y sus popes históricos les han dicho, no, el socialismo es el camino. El Partido Comunista probablemente va a seguir en eso, la Jarastroika duró 3 meses. Eso, y además le van a pasar una factura. Y son minoría dentro de ellos, los más, reformadores son minoría dentro del Partido Comunista. El punto es que va a ser el Frente Amplio, porque yo
preveo para el Frente Amplio un destino parecido al de Podemos en el tiempo, no inmediatamente, Sí. y sencillamente porque no son... A ver, una de las principales virtudes de un buen político es mirar la realidad como es, aunque no te guste. Y hoy día no veo en la izquierda, salvo algunos sectores como Pepe Toro, gente del PPD que están en esta nueva, ¿ya? Ellos no ven la realidad como es. Y la realidad es que hoy el mundo funciona en clave de libertad de mercado, de libertades individuales y de progreso personal. Y eso va muy, muy en contra de lo colectivista, de que vamos compañeros, formemos sindicatos, hagamos... No, O sea, es una... Perdón, lo quiero mantener en los siguientes términos, porque uno recuerda el año 89, por la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética en el 91. Uno recuerda que probablemente la década más feliz de la humanidad, la década de los 90, entre el 91 hasta las Torres Gemelas. ¿Esta es una segunda gran derrota de la izquierda? O sea, no solo estoy pensando en Chile, ¿eh? Es decir, a nivel global, a propósito del diagnóstico que tú hacías, Gabriel, respecto a que esto globalmente está marcándose así, esta es la derrota de la izquierda identitaria como proyecto político, ¿es una segunda gran derrota de la izquierda? Yo creo que la primera fue posterior a la Segunda Guerra Mundial, particularmente en Inglaterra. La izquierda fue corriendo un cerco cada vez más hacia la izquierda y eso terminó en una Inglaterra muy deprimida. En los 70, sí. Y eso fue superado con la dupla Thatcher-Reagan. Thatcher-Reagan, sí. Salvo excepciones de una izquierda que apostó por la renovación. François Mitterrand, un personaje que apostó a la renovación. Felipe González hoy día es extremadamente crítico del PSOE de Pedro Sánchez, al nivel que algunos han planteado expulsarlo, así como el presidente Frey, lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, uno empieza a mirar esa izquierda y la izquierda tuvo ese fracaso que se superó con la idea del libre mercado imponiéndose después de la caída del muro de Berlín, adecuándose a ese mundo, entendiendo que el Estado tenía que tener el rol de fiscalizador de ciertos mercados, de regulación de ciertos mercados, de defensa del consumidor. De generar políticas sociales que igualaran la cancha. Políticas sociales que igualaran la cancha. Pero cuando la derecha volvió a entrar y a solucionar los problemas que la gente le afligen y la izquierda se fue hacia los problemas identitarios, el fracaso es absoluto. O sea, es cosa de ver Podemos y la coalición Frankenstein de Pedro Sánchez en España. O sea, pactó con Bildu, que son los separatistas vascos más duros representantes de ETA, con el catalanismo, repartió sí. Indultos, y suena parecido, es solo coincidencia. Entonces, creo que ahí está el fracaso. La gente en Ecuador, lo que le pide al presidente Noboa es sea firme. La gente en Colombia, lo que veía Uribe era eso, y hoy día está desesperado con Petro precisamente porque las FARC han avanzado, porque el narcoterrorismo ha avanzado. Entonces, entonces uno ve un fracaso de la izquierda. Y además de eso, una izquierda que, como se ha cargado más hacia una izquierda radical, sigue justificando dictaduras que son no solo oprobiosas, sino ya vergonzosas a esta altura. Nicaragua, la dictadura que todos olvidamos, Nicaragua, y hay que denunciarla, Venezuela y Cuba. Oye, Cuba esta semana otra vez con problemas brutales con el tema de la electricidad. Hoy le escuché hace 48 horas a un diputado cubano hablando de las bondades del mercado. Yo no sé si ese diputado está vivo todavía, pero es una cosa muy compleja. Y ojo con Cuba, que pueden ir pasando cosas porque la crisis es bruta.